Sean todos bienvenidos a esta edición de Balance Financiero. Nosotros ya adentrándonos en abril nos reunimos con ustedes a través del aire para nuestros acostumbrados comentarios e informaciones del mundo económico y financiero de República Dominicana, fiscal también. Nosotros siempre iniciamos el programa pues saludando a nuestro fraterno hermano y amigo Alcedo Ramírez, que está por acá con nosotros calientito a tiempo y bien llegado. Bienvenido, Alcedo. Sí, ¿qué tal, Hermógenes? Amigos televidentes, como siempre un saludo muy cordial a esta su nueva versión del programa más objetivo de la televisión dominicana, como lo es Balance Financiero, el programa que le trata la verdad con argumentos objetivos y sin ningún tipo de desviación. Nosotros, como siempre, agradecemos a ustedes que nos acompañan semana tras semana en su programa predilecto Balance Financiero. También, Hermógenes, queremos agradecer a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a ustedes, como Supermercados Bravo, que son los expertos en vender más barato, Arroz El Molino, que no puede faltar en la dieta dominicana y en todos los platos que tienen que ver con arroz. La Novia de Villa, que es la tienda experta en los baby shower y en juguetes de niños para todas las edades, y BDO Senfa, que son las escuelas de educación permanente que permiten que los profesionales mantengan siempre su actualización. Hermógenes, y también finalmente en esta introducción recordar a los amigos televidentes que estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de oración, tiempo de hacer ahorros para regalárselo a otros y sobre todas las cosas prepararnos espiritualmente para el evento principal del año cristiano, como lo es la fiesta de Pascua de Resurrección. Así es, y tú mencionas cuaresma y me viene a la memoria me surge el deseo de enviarle un saludo cordial a un seguidor de esa fecha que es muy, yo diría, muy dogmático, que es a Agustín Lizardo, Lucho. Exactamente. Que debe estar viendo el programa en una época como esta, un saludo cordial donde él se pone en una abstinencia total. Ojalá que después no se desborde pasado o llegado ya el domingo de resurrección. Vamos a una pausa, Alcedo y amables televidentes, porque ya vamos a regresar, vamos a hablar un poquito de Semana Santa con el colega Diomedes Castillo, que siempre trae unos programas especiales para esa época. Y además vamos a traer importantes comentarios sobre el mundo económico. Pausamos y regresamos en breve. El empresario y licenciado contador público Diomedes Castillo ha venido por acá a hablarnos de Ocoa de Pie, los proyectos, ha venido acá a hablarnos del Club Arroyo Hondo, ha venido a hablarnos de sus propias empresas y siempre en Semana Santa sobre Amárrate a la Vida y Semana Santa 2000 tanto en este año 2014. Qué rápido estamos en Semana Santa, Alcedo, ¿eh? Sí, o sea que ya prácticamente estamos a la entrada de la semana final, que es cuando el hermano Diomedes hace su labor importante en las carreteras y en los caminos de la República Dominicana para principalmente preservar vidas, porque tenemos un índice, una tasa de mortalidad por accidentes muy alta. Así que son importantísimas las noticias. Ese trabajo del sanjuanero presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, yendo a los sitios a llevar las contribuciones y los apoyos a los sectores desposeídos y Diomedes entonces tirado en Semana Santa con el apoyo para que la gente vaya y regrese con sano y salvo. Bueno, pues yo creo que es el dueto de la historia del siglo. Diomedes, bienvenido. Muchas gracias, Hermógenes. Saludos, Marcelo. Nosotros, bueno, agradecemos sobremanera esta oportunidad que siempre ustedes nos brindan. Yo me siento muy complacido porque son 17 años ininterrumpidos y ustedes me han apoyado prácticamente en toda esta trayectoria que hemos tenido. O sea que gracias de todo corazón. La verdad es que también tengo que dar las gracias a todos los patrocinadores que hacen posible que todos los años han venido respaldándonos con este proyecto. Yo he denominado brochura informativo y educativo sobre el uso del cinturón de seguridad, cuyo objetivo es salvar el recurso más valioso que es la vida. En él van a encontrar diferentes temas de interés, como son de economía, temas de salud, temas de medio ambiente, temas económicos, entre otros. Hermógenes, quiero decirle a ustedes que en esta oportunidad tenemos unos nuevos patrocinadores. Se trata de la Casa Celestino Genao. Tenemos también ya por segundo año consecutivo
Laboratorios Inmenor Industrial. Tenemos la gente de la Ferretería Santa Cruz. ¿Y cómo es que se va, Dios me da, a distribuir ese magnífico brochure? Sí, bueno, ya está siendo distribuido en diferentes establecimientos. Cada uno de estos patrocinadores ya tienen una buena cantidad que están distribuyendo desde hace una semana. Y precisamente el Jueves Santo, que es el día fuerte, el día mayor que sale bastante personas al interior, pues vamos a repartirlo en las principales avenidas. Carretera, me imagino también. En las principales avenidas, básicamente en la ciudad, buscando todas las salidas de la ciudad, salida del sur, del Cibao, las avenidas principales, con un personal entrenado para esos fines, de manera que cada persona pueda tener un volante de esto, un brochure, y se pueda orientar. Como le dije, ya tenemos más de una semana repartiendo esto. Este brochure de este año como para guardarlo, porque excede lo de Semana Santa. Aquí tú tienes las 10 acciones para cuidar la salud en la vida diaria, y entre ellas dice hacer ejercicio, no comer grasas, o sea, no excederse en grasa, no excederse en alcohol, pero sobre todo ser positivo y alegre. Oye, eso Alcedo. Exacto, es un consejo permanente, no solo para la Semana Santa. Permanente. Y continuando con los patrocinadores, tenemos también a la gente quiguillana farmacéutica, que siempre nos viene respaldando. Tenemos también la gente de productos Arisolín, la gente de Meta Comercial, la gente de Visión Motor, tenemos un nuevo patrocinador que es la farmacia Lora Veloz. No pudiste poner entre los 10 consejos no fumar, porque veo que tiene un patrocinador de tabaco ahí. Bueno, no. Pero ahí es el más importante, no fumar. Sí, pero... y beber poco, eso sí lo dice. Yo pienso que todo en la vida, unos cigarros. Entonces, bueno, continuando, también tenemos la gente de baterías Cometa, la gente de Electronic, tenemos Poquiza, tenemos un amigo común y compoblano, Centro Médico Alcántara y González, de los Alcántara, que siempre nos respalda. Alcántara casado. Alcántara, sí, yo dije de Centro Médico Alcántara y González. Eres Alcántara casado. Es correcto. Alcántara casado. Eso es correcto, un amigo de la Fundación Agua de Pie, que también está con nosotros aquí. Somos enemigos de los que fuman y eso. Y tenemos también el Comercial Mida, es un nuevo patrocinador, el amigo Daniel Guerrero. Entonces, quiere decir que nosotros, gracias a Dios, estamos consiguiendo que todos los años aparezcan siempre nuevos patrocinadores, y como te dije, son 17 años contribuyendo a salvar vidas. Nadie renuncia a sus raíces, porque aquí tú tienes unos árboles y unos pájaros. Eso hablando del medio ambiente, Claro, la clase no es suicida, Sabana Larga. Aquí tú vas a encontrar, Hermógenes, mira, puedes observar, ese árbol que está ahí no es por coincidencia, no, esa es la caoba, que es el árbol nacional. Y también va a encontrar aquí un ave que es el acebo palmera, que también es el ave nacional. Mucha gente desconoce eso, pero hay que decirlo porque precisamente uno de los objetivos que tiene este brochure informativo es educar. Una de las aves más rápidas que hay. Sí. Y que es conocida por la mayoría del pueblo dominicano, ¿verdad? Así es que... Entonces esto va a estar disponible en los semáforos. Ya se está distribuyendo. Los peajes ya es un problema. Bueno, siempre se arman... preferimos buscar puntos estratégicos tales como las paradas de autobuses, paradas de guagua, como te dije, las avenidas principales, y ya se está distribuyendo en cada uno de los patrocinadores de este brochure. Qué bueno que tú hayas venido, Diomedes. Hay algo importante que tenemos que resaltar aquí, Hermógenes, y es que aquí tenemos una toma panorámica de lo que es la etapa número 1 del corredor ecológico Padre Luis King, la primera etapa. ¿Dónde está eso, Diomedes? En la portada, está en la portada. Sí, aquí hay un mensaje que dice: Ocoa ya tiene su primera etapa, corredor ecológico Padre Luis King. Visita nuestra provincia, una obra maestra diseñada con todos los estándares por las firmas constructoras Odebrecht y Richet. O sea, esa portada que está ahí es parte de lo que es... Pero esa obra está paralizada. No, esa concluyó. La primera etapa está concluida. Ahora estamos pidiendo que el señor gobierno, el señor presidente, pues le dé continuidad. Porque le están llamando etapa a la entrada del cruce de Ocoa, que esa carretera estaba y la mejoraron. Más bien se ha denominado una reconstrucción, pero de hecho debemos decir que muy buena. Obedece al proyecto. Obedece al proyecto. Esa es la primera etapa del proyecto Corredor Ecológico. Muy bueno para los que hacen turismo de montaña, turismo ecológico. Bueno, yo quiero decirte a ti que hacer un paseo ahora a Ocoa es disfrutar la naturaleza, porque la verdad que el diseño que tiene esta construcción hay que verla. Y Hermógenes, en 21 o 22 minutos, en tiempo récord, mira,
tú puedes hacer ese viaje a Ocoa en Semana Santa. Invita al Cedo. No, Alcedo ya va para allá, me dijo que va a visitar para allá. Gracias por haber venido, Diomedes, excelente. Y vamos a mantener esto durante los programas que faltan antes de la Semana Santa, porque es muy importante, hay que salvar las vidas y hay que orientar. Y hay medidas preventivas ahí también antes de usted salir de su casa. Los consejos que tenemos aquí que debe tener cada ciudadano antes de dejar su hogar solo. Gracias por venir, Diomedes. Gracias a ustedes por la oportunidad que siempre me brindan y me siento aquí en familia. Bueno, el placer es nuestro. Gracias. Vamos a una pausa y vamos a entrar en temas económicos. Alcedo, ¿te parece bien? Exactamente. Director, cuando guste. Bueno, Alcedo, aquí estamos ya fuera de el brochure de Semana Santa. El especial de Semana Santa. El especial de Semana Santa. ¿Qué te parece esa noticia económica de que las mujeres que dirigen empresas están reclamando más espacio? Está evaluado como todavía incluso incompleto la cuota. Y yo no sé por qué hablar de la mujer segregándola del género. Yo creo que la mujer tiene un espacio recorrido y ganado en la economía mundial, que realmente ya el trato debe ser igualitario. Ya tú vas a una reunión y quien te recibe una gerente y una empresaria y hasta puede ser una emprendedora. Sí, Hermógenes y amigos televidentes, yo creo que ese es un tema que real y efectivamente no creo que tenga razón venir a tratarlo de manera abierta, porque si bien es cierto que en muchas latitudes las mujeres todavía son, vamos a decir, discriminadas para ocupar altas posiciones, no se puede decir lo mismo aquí en América Latina ni en Estados Unidos. Por ejemplo, en el Caribe, Hermógenes, comenzando de la primera posición, tenemos varias presidentas, como son la de Argentina, la que está entregando en Costa Rica, la Bachelet en Chile ocupa un segundo periodo. Es decir, que en sentido general en América Latina hemos sido, Brasil, que es una por eso, o sea que en América Latina no hemos discriminado, y en Estados Unidos han sido ya paradigmáticas las mujeres que han ocupado posiciones altas. Y lo han hecho bien. Y lo han hecho bien. Además, lo importante es que ya la teoría administrativa ha desarrollado bien toda la teoría de liderazgo, de lo que es un buen ejecutivo, un buen gerente, y sin lugar a dudas, en ningún momento, amigos clientes, en esos estudios se ha traducido o se ha concluido de que el género es un aspecto importante a tener en cuenta para dirigir una empresa, un negocio, un comercio o un país. Yo creo que el sector financiero está minado de mujeres. Aquí en República Dominicana sí. Y si una cosa pudiéramos analizar, que quizás sí tenga razón ahí, segregarla como género, y es el asunto de buscar la parte femenina, la parte atractiva como mujer. Le vamos a poner una mujer, que una mujer vende más que un hombre. Sí. Como el mercado es de ¿qué te digo? El mercado es de asuntos de automóviles, que está dirigido a hombres, repuestos de automóviles. Vamos a poner una mujer para que atraiga, o como están haciendo algunas gasolineras, vamos a poner mujeres a vender la gasolina para que los hombres vayan mal. Eso ahí no está bien. Pero mire, Hermógenes, porque es un rol, es un rol laboral. Eso, aunque sea verdad, es fácilmente corregible. ¿Por qué? Por una razón especial, amigo televidente. Está demostrado hoy en día que el altísimo porcentaje, más del 90% de las empresas, Hermógenes y amigos televidentes, son familiares. ¿Qué quiere decir eso? Que eso, con que simplemente los jefes de familia se decidan a darle mayor participación a sus hijas, en esa medida habrá más gerentes femeninas. ¿Por qué? Porque hoy sabemos, amigos televidentes, que aún en las familias, el trabajo fuerte del campo, de dirigir una empresa, de estar al frente de un comercio, los mismos padres de familia prefieren que sean o ellos mismos o sus hijos varones, y valga la redundancia. Pero en otras palabras, si se quiere mayor participación de la mujer, es cuestión de que la familia lo decida. Y finalmente, Hermógenes, no nos olvidemos que ese cambio va a venir regular y paulatinamente, porque hoy en día tenemos un 70%, Hermógenes, de los estudiantes universitarios son del género femenino. Así que
por vía de consecuencia, poco a poco usted va a ver cada día mayor representación femenina en la dirección de las empresas dominicanas y a nivel internacional. Bueno, la queja es norteamericana, pero extrapolándolo a Santo Domingo, tenemos a las fiscales del distrito, que es Jenny Berenice, la vicepresidenta de la República, y la fiscal de la zona oriental, que es también la de Santiago. O sea, está minado de mujeres, la vicepresidenta de la República. Y entonces en el sector privado, en las instituciones privadas, está la Ligia Bonetti, que es una dirigente ya reputada, dirigente empresarial. Estuvo Elenita Villella. Elenita, según Hipólito Elenita. Elena Villella de Paliza. Y está en Elán esta muchacha, Lara, apellido Lara. Y en fin, yo creo que hay una secuela de damas dirigiendo hombres. Tenemos ministras acá, Exacto. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo tenemos una señora, y en apellido Hernández, y en varios ministerios hay mujeres. De educación superior, para no decir el de la mujer, porque ya ahí se cae de la exacto. mano. Pero miren, Mógenes, yo creo que en este aspecto también de administración, ese es un término del género, pero mira, como estamos en el segmento de gestión empresarial, otro tema interesantísimo es, pero quizá no nos dé tiempo de cubrirlo completamente, es que el Banco Mundial hizo un estudio aquí en República Dominicana sobre la gobernabilidad. Tú sabes que nosotros aquí en Balance Financiero y en este segmento de gestión empresarial hemos hablado mucho. Sí, yo diría que fuimos pioneros en el país del término del gobierno corporativo y de la gobernabilidad. Sí, señor. Entonces, a mí me consta. yo creo que y vamos a mandarle un saludo a Francisco González, que nos acompañaba mucho en ese tema y que era también de su predilección. Sí. Entonces, pero lo importante, hermano, es que se hizo un estudio a nivel de República Dominicana y nosotros vamos a aprovechar precisamente estos días de Semana Santa que uno puede reflexionar para ofrecer a los amigos televidentes vamos a decir las principales conclusiones de ese estudio, y te voy a arrancar con la primera y yo creo que a ti te va a gustar porque con eso nos va a permitir cubrir el resto del tiempo de este segmento, y es que se ha demostrado que aquí en República Dominicana, Hermógenes, a pesar de todo lo que nosotros hemos hablado aquí en Balance Financiero de la gobernabilidad, existe una gran ignorancia y falta de conocimiento en el público en general, en las empresas y aún a nivel de los ejecutivos, de cuáles son los fundamentos de la gobernabilidad corporativa. Sí, es así, y hay veces que se pone un tema, tú dices benchmark, exacto, y la gente comienza a hablar de eso, pero no lo define bien, no lo domina. Entonces tú dices gobernabilidad, se entiende que es que mano regia, mano dura, y que el que me rompe una unidad en la línea de producción, yo lo cancelo. Exacto. Y el que me llega a 3 meses, y eso no significa, es ¿cómo te diría yo? Dirigir la empresa, hacer gerencia a través de unidades. Y de manera apropiada. Donde cada unidad tenga su independencia, su presupuesto que maneja y su radio de acción, su ámbito, su alcance sobre el cual tomar decisiones y juntarnos con resultados. Y que los resultados, como tú bien dices, Hermógenes, sean los adecuados, los programados, pero sobre todas las cosas, Hermógenes, la gobernabilidad incluye un aspecto que a los dominicanos no nos gusta mucho, pero que es importante, es la rendición de cuentas. Eso te decía, nos juntamos con los resultados. Exacto, lo que los gringos llaman la accountability, en otras palabras, sí, que los empresarios, los gerentes, exacto, las posiciones ejecutivas no están solo para tener altos salarios, para ser importantes, sino que también es para ser, como tú mencionabas, productivos los recursos financieros, humanos, materiales, y que haya rendición de cuenta al país, a la sociedad en que uno vive, a los accionistas que son los dueños del capital y a los empleados que son los que se ganan la vida en esas empresas. Claro, y ver todas las unidades con su nivel de importancia. El área de tecnología, un rol estelar, pero el área de tecnología necesita tener un presupuesto. Exacto. Y al área de tecnología tú no le puedes imponer la sobrina del gerente porque tiene el apellido de los fundadores. No. Esa persona que vino a trabajar en el área de tecnología tiene que tener las competencias requeridas para el puesto. Y eso debe estar claramente definido. Exacto. Y entonces la gobernabilidad o el gobierno corporativo está
diametralmente divorciado de lo que es el paternalismo. Exacto, en la empresa. totalmente. Sí, y lo otro, como tú decías, que los usuarios estén debidamente entrenados, capacitados, el personal. Y por sobre toda la cosa, insistir, Hermógenes, que dado los resultados de ese estudio, ¿qué quiere decir eso? Que aquí en Balance Financiero, comenzando aquí, vamos a tener que seguir hablando de gobernabilidad corporativa, Sí, señor. que vamos a tener que conversar con nuestros amigos de BDO Senfa para sugerirle el tema, porque hay que dar varios entrenamientos a nivel de sus instalaciones, pero también ofrecer seminarios a los organismos, a las entidades que agrupan a los empresarios, a los comerciantes, para que tengan una idea clara, porque entre otras cosas, Hermógenes, no nos olvidemos que muchas veces la gente cree, como tú bien dices, que yo soy jefe y no tengo que rendir cuenta. No, los jefes, los gerentes, los empresarios son los que tienen mayor responsabilidad social, porque hay que hacer productivo el recurso humano, el recurso financiero y las instalaciones que tienen las empresas. Pero lógico, porque a mayor nivel, mayor responsabilidad. Y tú sabes que la autoridad se delega, Exacto. pero la responsabilidad No. no. Yo te digo, Alcedo, me voy un mes fuera, tú firmas los cheques, pero yo soy responsable de esa firma. De lo que pasen de también. lo que pase con esos Exacto. recursos. O sea, yo debí crear la estructura necesaria, la estructura de control necesaria para que las cosas fluyan solas y bajo los esquemas establecidos, que es salvaguardando los activos. Y Hermógenes, Esquemas de control, como o tú sea. mencionabas, esa responsabilidad ejecutiva y corporativa es tal que es un principio hasta bíblico, cristiano, en el sentido de, no te olvides de la parábola de los talentos, donde se nos decía a nosotros, en la parábola de los talentos, en la Sagrada Sí. Escritura se dice que mientras tú más talento posees, mientras tú más condiciones poseas, mientras tú tengas un poder más importante, se te va a pedir más a la hora de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una responsabilidad de ejecutar bien como Dios manda y luego, posteriormente, rendir cuentas necesarias de qué hicimos con esos recursos Sí, sí. y con Yo- esas Yo potencialidades. te dije esos talentos, porque en este caso talento no es el término gramatical, sino es monetario. Exactamente. Es una unidad monetaria de antaño. Y yo te entrego los talentos para que tú me los pongas A producir. a producir, para que tú a reproducir. Y entonces la rentabilidad, ¿cuál fue? Y a mayor cantidad de talentos que yo te entregué, bueno, pues mayor necesidad de rentabilidad y más aún de rendición de cuentas, como tú Exactamente. correctamente señalas. Que es el factor Ramírez. esencial de la gobernabilidad, la rendición de cuentas y la transparencia. Sí, entonces el ejemplo cae muy bien aquí en Semana Santa, porque el exceso de conservatismo, el exceso de conservaduría, de conservatismo, pues pudiera hacer la institución, la empresa, regresiva, no productiva. Tú dices, bueno, tenemos 5 millones de pesos sobre liquidez en cuenta corriente, pero no la vamos a mover de cuenta corriente, porque si la movemos de ahí, el banco puede quebrar y nosotros quedar enganchados. Y si la tenemos en cuenta corriente, en cualquier momento hacemos un cheque. Bueno, pero la conclusión es que tú estás entregando un dinero a una institución lucrativa, financiera, súper lucrativa, con fines lucrativos, para que de una manera gratuita haga rentable para sus intereses tus recursos, Y tú no lo estás haciendo productivo. por ser conservador. Exactamente. El mensaje me gustó los talentos. Fíjate Exacto. que me he quedado ahí en el ejemplo de los talentos. Excelente. Tenemos que ir a una pausa, porque cuando mejor está la cosa, el director mete la mano. Nosotros pausamos y regresamos con temas como estos en el segmento de contaduría. Volvemos. El segmento de contaduría y finanzas llega como una fina cortesía de BDO Senfa, los técnicos en los entrenamientos profesionales en República Dominicana. Así que, bueno, estuve chequeando la relatoría de balance financiero en YouTube, y la verdad que ahí está la colección de lo que va de año. Es importante eso. Y también estuve verificando que tiene varias visitas acumuladas. Ya incluso hemos recibido correos de personas que han fotografiado la pantalla en prueba de que han accedido a este medio de comunicación. Nosotros estamos copados el fin de semana aquí en el canal, porque son diferentes oportunidades, o sea, diferentes exposiciones ante los televidentes, a fin de que el que no puede ver el programa en su edición Del sábado. original, que es el sábado a las 9 de la noche,
Pues entonces el mismo sábado a la medianoche, a las 12:30 de la madrugada, ahí está una repetición. Para los que lleguen tarde de Y la... el domingo ha habido un cambio porque estábamos a las 9 de la mañana y entonces la administración ha tenido que hacer algunos ajustes para el mes de abril y estamos saliendo a las 3 de la tarde, que creo que es un poquito más ventajoso porque... Cuando la gente está descansando. No, que a mí me estaba dando dificultades los domingos por la iglesia, entonces tenía que dejarlo grabando a veces. Por eso la gente descansa más comúnmente en la tarde y ahí se pone a ver el programa. Después del almuerzo, Exacto. lo que sea, de regreso, 3 de la tarde. Y también el mismo domingo a las 12:30 de la noche. Exacto. Pero lo importante es en YouTube también, que está para el mundo ahí. ¿Y cuál es el enlace? ¿Cómo tiene que entrar? Diciendo programa Balance Financiero, o escribe uno de los nombres de nosotros y ya sale ahí. Alcedo Ramírez, Francisco Canahuate, Norma. Eso es para que le dan seguimiento a nivel de fan a cada uno de los, sí, a su fan. de los actores de Balance A Financiero. ustedes los fans, porque yo soy aquí el comodín, yo Exacto. soy la zafata que va empujando el carrito con los jugos. Ya es manicito y jugo que ponen en los vuelos. Alcedo, sigue. Miren, Mógenes, en esta sección de finanzas, yo siempre trato de enfocar un tema que tenga que ver con dinero, con finanzas. Entonces, una vez más, quiero traer a colación un tema que nos preocupa por el impacto financiero que eso tiene en la economía dominicana, y es el peso, signo de peso de la deuda dominicana. Peso de la deuda. El peso, pero peso en sentido doble. No el que... No, las dos cosas, no peso... No el costal. No, es el más importante, costal. el costal, lo que nos pesa, pero aparte de el peso que es la moneda dominicana, el peso de la deuda dominicana está adquiriendo proporciones muy significativas y eso va cada día más a ser un porcentaje más importante 47% del Producto del Interno presupuesto nacional. Lo que quiere decir es que en las generaciones futuras le estamos legando una situación donde un altísimo porcentaje de los ingresos que perciba el gobierno van a tener que ser canalizados al pago de la deuda externa. de la deuda, retrasando el desarrollo del país, O porque muchos de esos recursos provenientes del endeudamiento son utilizados para gastos corrientes. sí, o no para tener, pagar deuda. no, pero digo, no tener, al tú tener que honrar una deuda, esos son recursos que no lo tiene disponible, como tú bien dices, para invertirlos en, vamos a decir, en actividades, en proyectos, en iniciativas de desarrollo que vayan a impactar en las generaciones futuras. Entonces, pero lo importante, Hermógenes, es la moraleja. Ya estamos en esta situación, lo que hay que hacer es adquirir conciencia, que es lo primero. Nosotros hacemos un llamado. Recortar por donde se puede. Sí, hacemos un llamado primero al gobierno. Yo te dije que la estructura República Dominicana, la estructura es pesada, es costosa. Sí, pero es que costosa. Es como cuando tú tienes 10 supergerentes sí, que, pero que absorben el 80% de tu Hermano, pero la situación es recordar, lo importante es que hagan conciencia de que ya hemos llegado. Es decir, a mí me preocupaba porque los políticos dominicanos siempre lo oí decir, no, que todavía tenemos capacidad de endeudamiento. Yo recuerdo las magníficas exposiciones de funcionarios de todos los gobiernos, hablando de que no, de la que República Dominicana está en crecimiento, que todavía somos sujetos de crédito, que todavía tenemos capacidad de endeudamiento, pero el problema es... Nos rebatan de la mano los bonos cuando los Sí, pero el problema es, Hermógenes, que no estaban pensando en que esa deuda hay que repagarla, que hoy, gracias al influjo de muchos dólares frescos, nuestra situación de la balanza de pago y de las reservas internacionales netas, como le llaman el Banco Central, se abultan. Pero muchas veces ese bulto es producto de endeudamiento externo y es algo que vamos a tener que honrar en el futuro, y son recursos, amigos clientes, que eso es lo más doloroso, que se le quitan, se le restan a las generaciones futuras para poder hacer las inversiones sociales que todavía hacen falta en el país. Hacerte la pregunta. Oye, ¿tú crees que el nivel de endeudamiento se justifica o no se justifica, sino que tiene su fundamento? Hemos llegado ahí debido a la flexibilidad del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que si firmamos un acuerdo con ellos, pues nos restringe una serie de sectores, como es el caso los incentivos a la electricidad,
y lo que ellos han estado reclamando, el gasto público, etcétera. ¿Entiendes tú que el hecho de tener acceso al endeudamiento sin la presencia del fondo sea el factor que incide en el incremento del endeudamiento? Para mí ese, Hermógenes, contestando tu pregunta, ese es uno de los factores. Al no haber, pero eso, Hermógenes, no nos olvidemos que eso ha sido de quizás... Pues entonces fue un acto heroico romper con el fondo. No, pero espérate, Hermógenes, no. Primero, no estamos de acuerdo con el endeudamiento. Lo que quiero decir es, eso es un factor, el no tener el acuerdo facilita que se hagan porque no hay, digamos, un compromiso de detener la deuda. Pero lo más importante, Hermógenes, el punto que yo quiero aclarar aquí, no es discutir la bondad o no, la oportunidad o no, la necesidad o no del endeudamiento, porque eso ya cada quien puede tener su argumento, cada partido, cada gobierno puede tener sus razones, pero lo que yo quiero decir es, la alerta nuestra es que ya la deuda externa, la deuda pública, se ha convertido en un verdadero peso, es decir, que ya, obligatoria o no, necesaria o no, deseable o no, pero lo importante es que ya la deuda pública ya ha adquirido valores, niveles muy significativos, que van a representar a partir de ahora y por mucho tiempo una carga, un peso importante en la finanza dominicana. Vamos a ponernos un homework, que es una tareita, Salcedo, porque yo creo que nosotros tenemos que tratar de no ser eco, repitiendo lo contradicho, y muy bueno porque esto es original lo que estamos analizando aquí, pero para ser aún más originales, ¿por qué no le hacemos una serie de pruebas financieras a la República Dominicana, como es el índice de solvencia? Seguro. La prueba ácida, con qué rapidez podemos responder a la demanda de la deuda vencida con vencimiento inmediato. Creo que dije capital de trabajo, y unos cuantos como es el de la solvencia. Que esos temas son muy importantes para ahora este tiempo de reflexión que nos viene hacia adelante en la Semana Santa. Sí, para el asunto del ejemplo del hombre de los talentos. Exacto. Sí, nosotros pausamos porque Francisco Canamuate ya va a entrar al set con el mundo de los impuestos. Volvemos. Este es el mundo de los impuestos. Cada semana ustedes disfrutan de la participación de Norma Aide Cruz, que comparte con Francisco Canamuate. Norma Aide está ausente por razones atendibles. Está en una asignación, dicen los periodistas. El que no está en ninguna asignación está con nosotros, Francisco Canamuate Isla. Bienvenido, hermano. Hola, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. La gente está como tipo novela, siguiendo los capítulos del periodo de declaraciones de impuestos. Lo tradicional y las novedades de la reforma tributaria para hacer las declaraciones. Novedades tales como ingresos del sector financiero, en el caso de las personas físicas que estaba exento, pues ahora grabados, y en el caso de las empresas, pues con retenciones que antes no las tenían. Estoy hablando de las personas jurídicas. Y en fin, una serie de factores que Norma ha estado motivando con un diplomado acá, y que parece que vamos a tener que inscribirnos tú y yo, porque esa pasión cualquiera la vive. Bueno, realmente llegó a abril. Las empresas que tienen cierre el 31 de diciembre están ya en el proceso de auditoría y luego presentación de la declaración jurada. Y ciertamente, como bien señalas, hay cambios importantes en el proceso de presentación de la declaración, no tanto en esas partidas financieras, sino en la partida de los ajustes. Sabe que tradicionalmente se hacían ajustes globales, ajustes positivos para incrementar la base imponible y de esa manera entrar en solución a un punto que es la presencia de un impuesto mínimo, como es el impuesto a los activos, potencial mínimo al impuesto sobre la renta. Y entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que ha pasado? Antes las empresas, para declarar por el método ordinario y compensar parte de los créditos que tenían,
de manera automática, entonces hacían ajustes globales, digamos arbitrarios, simplemente para subir su base imponible. Quiero pagar más. Y aumentar la liquidación del impuesto, porque desde el punto de vista financiero, tener un crédito por un lado y tener que pagar una diferencia, un desembolso por otro, evidentemente que era una carga muy pesada. Sí, bueno, sí. Esa es una de las novedades. Actualmente, para hacer esos ajustes positivos hay que detallar partida por partida en qué consiste. ¿Y por qué eso? Bueno, eso tenía un doble propósito. Primero, no permitir la descapitalización de las empresas. Y segundo, que en caso de fiscalización, y si surgían ajustes, y el ajuste era global, entonces, y no era superior a la partida autoimpugnada por la empresa, quedaba la fiscalización hecha, anticipada por la propia empresa, y cuando la administración revisaba, tenía que superar ese monto para poder notificar diferencia a pagar. En ese sentido, la Dirección General ha tomado una iniciativa que da mucho más transparencia, mucho más claridad, en el sentido de que cualquier partida de la que no son deducibles según el rigor fiscal de los documentos y eso, entonces el contribuyente se la autoimpugna identificando qué partida es. ¿Qué significa esto? Que si luego hay una revisión y hay impugnaciones distintas de esa partida, entonces ya tendría una razón de ser diferente. Esa es una de las novedades, digamos, que debemos alertar a los amigos televidentes, porque puede dar como resultado más exigencia de información detallada y más demora para presentar la declaración correspondiente. Y se recuerda que ya en la complejidad que va teniendo la forma de presentación, ya pasó de la plenitud el número de formularios, porque hablamos de la declaración jurada como el formulario IR2, pero tenemos que hablar y sus anexos. Y yo digo de la Por lo plenitud, menos sea el IR2. y yo digo de la plenitud porque 12 es la plenitud y ya pasó de ahí. O sea que es un número, Ya llega a G. es un número realmente respetable de formulario que yo le he sugerido a la Dirección General de Impuestos Internos que en aras de ayudar el sistema a descongestionarse, se haga la declaración por vía de la oficina virtual, solo el IR2, lo que es el resumen, y que todos los anexos vayan conjuntamente con la declaración, pero como un adjunto, que tecnológicamente eso se puede hacer. Sería alarlo para que se una con la información con el IR2 y así no se mantiene tanto tiempo abierta la página con cada contribuyente. Y déjame decirte, en la amnistía fiscal estaban pidiendo que se transmitiera un archivo con el ¿cómo se llama esto de la Cámara de Comercio? Con el registro mercantil. Con el registro mercantil, y tú simplemente lo escaneabas y le dabas un envío. O sea que no tenía que digitar tu registro mercantil. Claro, tecnológicamente eso es factible y la Dirección General en su plataforma tiene capacidad para hacerlo. Es cuestión de ponderarlo. Exacto. Y tomar esa decisión, porque creo que lo que se persigue es disponer de la información por su utilidad como cruce de información. A sabienda de que en ocasiones, Francisco, tú transmites uno de estos anexos y al final te rebota porque hay una inconsistencia y dice, la información que usted ha digitado no coincide con nuestro registro y dale para atrás. Sí, no, y además tiene que volver desde de cero. nuevo, y además el tiempo que tiene que permanecer un contribuyente para presentar una declaración, a veces se va a una hora. Amén de las horas que tú le metiste para llegar a tener listo el borrador. Exacto, a tener listo el documento. Entonces, eso es un punto que creo que la administración debe ponderarlo, porque no hay duda de que se está avanzando
significativamente en el control tributario, en el control antievasión, pero estos elementos no contribuyen a estimular a la gente, porque debemos simplificar y facilitar el cumplimiento. El caso de la línea de abajo del IR2, el caso de los anticipos y los saldos a favor, que siempre hay unos cálculos de último minuto que hizo la dirección, unos ajustes a los saldos a favor y no necesariamente donde tú cerraste tu IR2, tu declaración anterior va a ser el número que va a colocar, o si lo compensó con anticipos. Tiene el punto de la validación de los créditos. Pasa lo mismo cuando hay crédito del Estado por retenciones o por incentivos de leyes. Bueno, lo de la ley de incentivos es otro capítulo, porque hay un proceso bastante amplio donde el Ministerio de Hacienda da su no objeción, luego se procesa, los departamentos técnicos internos, crédito y compensaciones y todo lo que tienen que ver con estos regímenes especiales, tienen que hacer una labor de conciliación y de validación previa. Entonces todo esto hace que la declaración, que debía ser muy sencilla en su presentación, se convierta en compleja, y la complejidad nunca da buen resultado. Cuando tú procesas tu declaración, ya eso debe dar la recepción de la declaración, y luego tú envías el conjunto. Cuando digo luego es simultáneamente, pero como un adjunto, y ya es un asunto que hay que crear la base tecnológica para hacerlo. Realmente el otro punto que quedamos como una deuda en el aire fue el de las compensaciones. En aquel momento hablábamos de las personas físicas y hablamos cuando estaban acogidos los contribuyentes al procedimiento simplificado de tributación. Hablamos cuando tenían gastos educativos y cuando también presentaban declaración en el IR1. El sistema de los gastos educativos no estuvo pensado para contribuyentes ordinarios, sino para asalariados, para los que actúan en relación de dependencia. Y eso trajo también algunas situaciones que ha ido tomando tiempo, consumiendo tiempo y recursos a la propia administración hasta hacer efectiva la devolución a los contribuyentes. Y en cuanto a lo que planteas del punto de las empresas y la validación de los créditos y la compensación, hay tres factores que son retenciones directamente relativas al pago de anticipos, o retenciones por cuenta de terceros, o terceros que te hagan retenciones que son válidas para ti a ser consideradas. Tenemos el caso de cuando la empresa genera una pérdida y ha pagado todos sus anticipos, entonces tiene un saldo a favor amplio, pero como tuvo pérdida, entonces la liquidación no va por el método ordinario, sino por el impuesto a los activos, que es un impuesto potencial, repito, mínimo sobre la renta. Entonces, si tú tienes esa situación, por un lado tiene un saldo, digamos, de 10 millones de pesos, y por el otro, ¿qué son los anticipos? Y por el otro tiene una diferencia a pagar en cuotas de impuestos a los activos, porque la operación de ese año dio pérdida, y esto también obliga a revisar la frecuencia en el pago de los anticipos cuando las empresas tienen pérdida, porque la finalidad, pienso, no es descapitalizar, sino estimular que la empresa crezca, que pueda generar suficientes recursos y empleos, con lo cual aumentan las recaudaciones, pero de una manera sana. Entonces, por un lado, tú tienes todas esas recaudaciones vía anticipos, y la empresa al cierre del periodo lo que ha tenido es una pérdida a los fines fiscales. Entonces tiene dos situaciones: un contribuyente que tributó, adelantó pago de impuestos denominado anticipos por 10 millones de pesos, para tomar el ejemplo, y que
al liquidar el 1% del impuesto a los activos imponibles, resulta que les corresponde pagar 4 millones de pesos. Entonces tú tienes por un lado 10 millones a tu favor y por el otro 4 a favor del fisco, pero eso no se compensa de manera automática. Entonces viene un proceso de crédito y compensaciones Contra el reloj. y si se trata de la última hora, del último día o de la última semana, entonces podría resultar que tú tengas que pagar el impuesto a los activos, tu primera cuota de 2 millones de pesos, y tiene el saldo a favor. Entonces, es como si tú... Sin afectar los 10 millones, ya pagaste 2 y subió tu pago a 12. Exactamente. Y otra cuota que te queda pendiente hasta que te autoricen la compensación. Entonces, también esto es un punto que debía buscarse la forma de que pueda conectarse para que se haga automática la compensación. ¿Por qué? Porque en esencia el impuesto a los activos no es un impuesto independiente. Es un impuesto sobre la renta potencial mínimo. Tanto así que el que tiene utilidades suficientes y liquida el impuesto por el método ordinario y esa liquidación supera lo que es el 1% del impuesto de los activos imponibles, entonces no tiene que liquidar porque queda compensado automáticamente. Entonces, si por una vía se compensa, creo que automáticamente debía también compensarse por la vía contraria. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando el contribuyente entra en mora con el fisco, se le sanciona, se le cobra recargos y se le cobra interés indemnizatorio. Pero cuando el saldo a favor, cuando el crédito es a favor del contribuyente, entonces el fisco no paga ni intereses ni recargos. Entonces un préstamo forzoso y gracioso que obliga a la empresa a ir al sector financiero a tomar préstamo oneroso, pagando tasa de interés, con lo cual también disminuye las utilidades a futuro. Entonces, esto hay que revisar. Un tema para el diplomado de Norma, y para la semana que viene, que ella va a estar con nosotros. Bueno, se dice, el que fuere mayor, el impuesto calculado, que ahora es la tasa del 29, o el 1% sobre los activos. Hay situaciones en que hay que pagar por ambos conceptos para dejar la mesa servida para Norma Aide y su diplomado en el próximo programa. ¿Cuándo se paga impuestos sobre la renta y también se paga impuestos sobre los activos? Ese es un tema también interesante que debemos compartir con los amigos. Que está poco televidentes. manoseado también. Sí, eso podemos analizar. Nos vemos la próxima semana y en YouTube cuando ustedes decidan. Hasta la próxima. Que es el salario 13, regalía pascual o bono navideño, como se le quiera llamar. Y entonces hay empresas que tienen un sueldo base y le pagan unos valores en efectivo todos los meses de manera fija por distintos conceptos a su personal, y esto lo suman a la tributación y lo declaran. Aparentemente ahí hay un componente de interpretación donde esos elementos que son recurrentes, que son mensuales, que son fijos, pero por estar distribuidos en partidas diferentes, la administración ha interpretado que eso no constituye salario ordinario. Entonces, ha estado el contribuyente tributando todos los meses por esa partida, pero al no considerarlo como salario ordinario, entonces la base
para determinar la 12ª parte exenta como sueldo de Navidad varía. Y entonces pudiera resultar que mucha gente se encuentra con la sorpresa de que partidas que pudieron generarle saldo a favor en un momento determinado, por ese elemento se hayan convertido en una diferencia a pagar. ¿Por qué saldo a favor? Porque lo correcto es que cierren cero, pero cuando se hace uso de gastos educativos, cuando se ingresa a la empresa a mediados de año, o cuando se le pone fin al contrato de trabajo en el transcurso del año, normalmente ahí quedan variables que pueden generar saldo a favor y que no generalmente la generan por la anualidad del impuesto. Entonces, al grabarte una parte que tú entiendes que está exenta, eso se entra en compensación y parece que está generando algunas inquietudes en ese sentido. Bueno, Francisco, quedó la parte de abajo de la declaración porque ya se nos acabó el tiempo, pero que no pasan las declaraciones, tú diciendo, teniendo un saldo a favor del año anterior y haber pagado anticipos. Entonces cuando tú colocas saldo a favor, entonces no pasa la declaración porque parece que hay una compensación en el cálculo de los anticipos que absorbe ese saldo a favor y la mayoría de la gente lo desconoce. Se nos acabó el tiempo, director. Bueno, si se acabó el tiempo tenemos que dejar esto para el IR2 cuando lo comencemos a tratar y retomamos el tema de la compensación. Claro, porque es muy interesante y la gente está muy atenta a eso. Igual que los créditos entre activos y renta. Y renta, correcto. Que también es un punto que habrá que tratar. Sí, bueno, ese es un tema que queda en el tapete para la semana que viene, el próximo programa. Vamos a agradecerle a nuestros patrocinadores el hecho de habernos facilitado, primero a Dios y a nuestros patrocinadores, por habernos facilitado llegar a nuestros televidentes, Supermercados Bravos, los expertos en vender barato, también el arroz El Molino, el más selecto de todos los selectos, así como a la novia de Villa, los expertos en baby shower y BDO Senfa, los líderes en los entrenamientos profesionales. Francisco Canavate, gracias por haber estado en el programa. El segmento El Mundo del Impuesto es un toque de queda y nosotros invitamos a los televidentes, entre ellos Salcedo y Norma Aide, a que mantengan la sintonía con nosotros tanto en este canal como en YouTube. Regresamos la semana que viene, no pausamos por una